en los versículos del 1 al 7. Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7. Estamos, hermanos, el día de hoy llegando al cierre de nuestra campaña que llevamos por 9 semanas, la cual se tituló Iglesias Sanas para la Gloria de Dios. Y a lo largo, hermanos, de 9 semanas estuvimos estudiando, guiados por el Señor, a través de su Espíritu Santo, la carta a los Efesios, una carta que el apóstol Pablo escribió hace muchos años, y estoy convencido, hermanos, que nuestro Dios, tanto a usted como a mí, nos habló de una manera directa, de una manera confrontativa, para hacer cambios, para hacer ajustes y realmente ser una iglesia sana, ser una iglesia que dé gloria al Señor. Porque el Señor, el dueño de la obra, está esperando que nosotros seamos una iglesia sana. Y estuvimos estudiando, hermanos, y examinando a la par también cada uno nuestra vida, para que el Señor nos mostrara los cambios que debemos realizar en nuestra persona, pero también en nuestra congregación. Porque si anhelamos realmente ser una iglesia sana, si anhelamos ser esa iglesia que estuvimos estudiando a la luz de la palabra, pues tenemos que creer en el Señor. Pero más importante, tenemos que obedecer al Señor y obedecer lo que su palabra nos dice. Así que el día de hoy, hermanos, yo quiero que a manera de cierre y de clausura podamos estudiar otra carta que ahora Juan, a diferencia como lo vimos con Pablo, escribe también a los Efesios. Los Efesios, hermanos, recibieron la bendición de parte de Dios de que se les escribieran 2 cartas. La primera ya la estudiamos, el apóstol Pablo escribió a los Efesios, pero también en Apocalipsis capítulo 2 encontramos que Juan, el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, escribe también a esta iglesia de los Efesios. Y reciben una carta también, pero distinta, porque la carta a los Efesios era más amplia, era más descriptiva. Y esta carta que ahora vamos a estudiar, que encontramos aquí en Apocalipsis, es una carta que Juan escribe exhortando a la iglesia, confrontando a la congregación, de una manera fuerte, de una manera dura, para que esa iglesia realmente fuera una iglesia distinta, fuera una iglesia que diera la gloria al Señor. Y yo quiero, hermanos, que el día de hoy veamos este sermón que he titulado Seamos una iglesia sana para la gloria de Dios. Y a la par, hermanos, no solamente es un título, es también un desafío para la primera iglesia bautista de Veracruz, de parte de Dios en este día, para que todos nosotros como congregación seamos esa iglesia sana, seamos esa iglesia pura delante de Dios, que honre y glorifique su nombre aquí en la tierra. Así que yo quisiera, hermanos, que juntos, a través de esta carta en Apocalipsis 2, versículos del 1 al 7, respondamos esta pregunta central del mensaje. ¿Qué hacer para ser una iglesia sana para la gloria de Dios? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué acciones hay que realizar? ¿Qué ajustes y cambios necesitamos emplear para ser una iglesia sana para la gloria de nuestro Dios? Y quisiera, hermanos, que juntos veamos 4 consejos que necesitamos poner en práctica para hacer esa iglesia sana. Así que basados ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículos del 1 al 7, vamos a ver estos 4 pasos, estas 4 decisiones que al tomarlas, al ponerlas en práctica, usted y yo estaremos evidenciando que queremos ser una iglesia sana. Lo primero que hay que hacer, hermanos, para ser una iglesia sana, necesitamos vivir con pureza. Si anhelamos ser una iglesia que dé gloria a Dios, que honre su nombre, debemos tomar esa decisión de vivir con pureza. Observe juntamente conmigo Apocalipsis 2, versículos 2 y 3. La palabra de nuestro Dios dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Qué observamos, hermanos? Que la primera característica que debemos desarrollar de manera congregacional
para ser una iglesia sana radica en vivir en pureza, en vivir en santidad delante de nuestro Dios. Esta iglesia de Éfeso, a la que escribe también Juan, era una iglesia que se destacaba por vivir de una manera pura, de una manera santa delante de Dios. Incluso esta palabra pureza se define como aquello que está exento de toda mezcla que pudiera llegar a contaminar. Estos cristianos habían tomado la decisión de no mezclarse, de no contaminarse con las filosofías, con las costumbres de la gente, porque habían tomado la decisión delante de Dios de ser una iglesia sana, y para ello debían vivir con pureza, debían vivir en santidad. La pureza que tenía esta iglesia se representaba y se reflejaba en varios aspectos. De manera particular son tres los que el pasaje nos dice que eran la muestra de que esta iglesia vivía en pureza. Lo primero, realizaban buenas acciones, hacían buenas obras como muestra de esa santidad, como muestra de esa pureza, de ese deseo de agradar a Dios. Ellos tomaron la decisión de hacer buenas obras. Esta iglesia estaba ocupada haciendo lo que el Señor les llamó a realizar. Y era una congregación, hermanos, que se había esforzado, se había realmente sacrificado, porque el contexto que le rodea era un contexto hostil, difícil. Pero esta iglesia tomó la decisión de vivir en pureza delante de Dios, haciendo buenas obras sin importar las actitudes, las acciones del prójimo. Y a través de esa decisión, ellos estaban reflejando esa pureza. Sus buenas obras, su arduo trabajo eran dignos de reconocer, al grado que Jesucristo mismo, porque Él es el que escribe usando a Juan, reconoce que esa acción, esas buenas obras daban evidencia de la salvación de esos cristianos. Estos cristianos de Éfeso estaban realmente viviendo, como lo dice Efesios 2, versículo 10, siendo una obra maestra de Dios, creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras. Ese es el propósito, hermanos, por el cual Dios nos salvó. Dios nos salvó para que usted y yo vivamos en pureza y reflejemos esa pureza haciendo buenas obras. Ahora, quiero dejar esto claro: las buenas obras ni a usted ni a mí nos salvan, pero son evidencia de que ya somos salvos. Son evidencia de que ya estamos con Cristo, porque solamente una persona que ha sido regenerada y transformada por el Espíritu Santo puede hacer buenas obras, puede hacer buenas acciones. Pero esta iglesia no se quedó ahí. Esta iglesia fue más allá y reflejó la pureza también en una dedicación fiel. Usted observe el pasaje: esta iglesia demostró su fidelidad a pesar de la persecución, a pesar de la opresión que vivían a cargo y a manos de los romanos. Ellos se mantuvieron fieles al Señor, no se postraron ni adoraron a la diosa Diana, que era la máxima adoración en ese contexto, en ese lugar. Ellos se mantuvieron firmes porque su vida la dedicaron al Señor. Su vida era una vida de pureza, y por eso no se rindieron, no doblaron sus rodillas ni ante esa diosa Diana, ni ante las imágenes del emperador, sin importar que esa decisión les llevó a sufrir calumnias, violencia, maltratos, e incluso ellos fueron reprimidos física y económicamente porque no hicieron lo que el gobierno esperaba. Y con eso, ¿qué demuestra esta iglesia? Que era una iglesia que había tomado la decisión de ser fiel al Señor, y por eso era una iglesia sana, que estaba dando gloria al Señor. Aguantaron, soportaron la carga. ¿Por qué? Porque estos creyentes de Éfeso habían decidido mantenerse puros y mantenerse fieles delante de Dios. Pero esa pureza también la reflejaron teniendo una sana enseñanza. Si usted observa la parte final del versículo 2, nos dice que ellos sometieron a prueba
Les pusieron un examen a esos que se decían apóstoles. Y como ellos conocían la verdad, tenían la doctrina de la palabra, se dieron cuenta, esos son falsos apóstoles. Se mantuvieron puros porque no mezclaron su enseñanza, no hicieron un sincretismo, sino que mantuvieron la doctrina que recibieron de los apóstoles y que los apóstoles recibieron de Jesús. Demostraron su decisión de ser puros porque tenían esa sana enseñanza. Esta iglesia, nada más para que usted lo tenga como dato, teológicamente había sido muy bien enseñada. Pablo fue el que comenzó esa obra. Después mandó a su discípulo Timoteo, que él mismo enseñó y discipuló. Y después de Timoteo estaba también Juan, otro hombre llamado por Dios a ser apóstol. Y estos tres varones, Pablo, Timoteo y Juan, comprendieron y vivieron el evangelio y contagiaron a la congregación de los efesios a tener una sana enseñanza. Eso hizo que esta iglesia tomara en serio la identidad, la fidelidad doctrinal. Y una evidencia de eso es que pusieron a prueba a esos maestros, a esos falsos apóstoles. Y no solamente los pusieron a prueba, descubrieron que eran mentirosos. ¿Por qué lograron esto? Porque ellos conocían la palabra. Ellos tenían una sana enseñanza. Y al escuchar lo que esos maestros y falsos apóstoles decían y enseñaban, se dieron cuenta, esto no viene de parte de Dios. Esto no viene del Espíritu Santo. Y denunciaron, exhibieron a esos falsos apóstoles. Si queremos ser una iglesia sana, debemos reflejar el conocimiento de la palabra. Usted y yo debemos reflejar también el conocimiento de las doctrinas bíblicas. Pero sinceramente, hermano, con mucho temor lo digo, la gran mayoría de la congregación hoy en día no tiene esa sana enseñanza. Y no porque en la iglesia no se ofrezca, no porque aquí no se provea, sino porque uno mezcla, hermanos, toda la enseñanza. Y escucha no solamente al pastor de su congregación, sino que escucha también a aquel predicador humanista que hace creer a la gente que uno tiene el poder y que con su boca puede declarar y arrebatar y no sé qué tanta cosa. Y se hace una mezcla, hermanos, de la doctrina verdadera de la palabra con la doctrina falsa de este mundo. Y hay muchos que a lo mejor no siguen a esos falsos apóstoles, no van detrás de esos falsos maestros, pero en Facebook comparten sus videos, en la tele ven sus predicaciones, siguen sus programas y sin darse cuenta se están contaminando. Yo le invito, hermano, a que usted realmente tenga un discernimiento cuando escuche la palabra. Y no solamente en las redes sociales, no solamente en otra congregación, aquí. Usted venga con la palabra física y compruebe que lo que se está enseñando desde este púlpito es palabra de Dios. Y si no es palabra de Dios, usted tiene toda la autoridad e incluso el derecho y responsabilidad de denunciar, de señalar, cuando aquí se enseña otra cosa que no sea la Biblia. Una iglesia sana vive con pureza. La segunda característica, para ser una iglesia sana necesitamos vivir también con pasión. El versículo 4 nos dice, pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Observemos que la segunda característica de una iglesia sana es que tiene una pasión, pero ojo, esa pasión tiene que estar bien dirigida. No puede ser una pasión que vaya un día para la izquierda y otro día para la derecha. Tiene que estar dirigida por Dios. Los efesios tenían pasión, Jesús lo sabía, lo tiene en cuenta, pero era una pasión que no estaba bien aterrizada, porque esa pasión los llevó a pelear, los llevó a discutir, a debatir, en lugar de llevarlos a amar. La pasión que debemos desarrollar como iglesia
para ser una iglesia sana necesita tener dos características. La primera, debe de ser sincera, debe de ser honesta. Nuestra pasión por el Señor de manera personal y general como congregación debe de ser cubierta de sinceridad. Y para eso, hermano, usted y yo necesitamos cada día examinarnos, cada día ponernos delante de Dios y hacernos realmente sinceros y honestos y preguntarle al Señor, esta pasión que tengo por adorarte, por servirte, ¿es realmente una pasión que está bien dirigida? ¿O con esto estoy buscando que la gente me reconozca, que la gente me aplauda, que la gente me dé cierta autoridad? Porque si es así, esa pasión no está bien dirigida. Esta semana, hermanos, ahí en el hospital con mi papá comprobamos lo más difícil y lo que más le cuesta al ser humano es mantener el equilibrio. Y muchas veces tenemos ese mismo problema en nuestra pasión. No está bien equilibrada. Empezamos sí con el ánimo de servir al Señor, de agradecerle, de adorarle, pero en el proceso vamos sintiendo que la gente nos reconoce, que la gente nos aplaude, que la gente nos sigue, y eso nos lleva en otra dirección. Nos lleva a perder el equilibrio. Jesús le hace un reclamo severo, directo a esta iglesia. Tengo algo contra ti. Has dejado tu primer amor. Es necesario, es vital que usted y yo nos veamos en este espejo. No esperemos a estar delante de Dios y que el Señor nos señale que íbamos en una dirección equivocada en nuestra pasión. Hoy mismo, delante de Dios, veamos a través de la oración si nuestra pasión está guiada por la Escritura o está guiada por nuestros sentimientos y emociones. La segunda característica que tiene esta pasión debe de ser amorosa. El reclamo que hace Jesús a través de Juan es porque la iglesia había dejado su primer amor. Su relación con Dios la habían dejado en segundo, tercer o último plano. Y el Señor Jesucristo les dice, ya no tienen esa pasión por lo que hacían al principio. Y es duro escuchar esto, porque la iglesia muchas veces se puede olvidar de algo indispensable: hacer las cosas por amor. Y hacemos las cosas porque nos toca, porque me eligieron, porque si no hablan de mí, para que no digan que nomás vengo y no hago nada y me siento. Y se nos olvida hacer las cosas con amor. En la carta que Pablo les escribió, les exhortó a los efesios a andar como Cristo. Y la mejor forma de reflejar que uno anda como Cristo es teniendo amor por el prójimo, pero también por Dios. Pero esta iglesia, tiempo después, tuvo ese problema. Pasaron por alto ese pequeño detalle de andar como Cristo anduvo. Y empezaron a andar con una pasión movida por sus sentimientos y emociones. Y Jesús les reclama a través de Juan y les manda y les llama a volver a su primer amor. Si queremos ser una iglesia, hermanos, sana, si queremos ser una iglesia que honra y glorifica a Dios, no podemos separar el amor a Dios del amor al prójimo. Usted no puede decir que ama a Dios y no hacer algo por su hermano o su hermana. Dice la palabra que el mundo va a saber que somos discípulos del Señor en la manera en la que nos amamos los unos a los otros. Y el mismo apóstol Juan también dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que, hermanos, si queremos ser una iglesia sana, necesitamos vivir con pasión. La tercera característica y acción que debemos ejecutar para ser una iglesia sana, necesitamos vivir con un plan. Observe el versículo 5 y el versículo 6 de Apocalipsis 2, dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas,
las cuales yo también aborrezco. La tercera acción que debemos ejecutar para ser una iglesia sana, debemos vivir con un plan, y un plan bien establecido para mantenernos sanos. Y este pasaje, hermanos, nos muestra y nos describe el plan que Cristo mismo nos da para poner por obra. Y es un plan sencillo, pero demasiado útil. Consta de 3 pasos. Observe el pasaje, empieza diciendo, recuerda. El primer paso de este plan para ser una iglesia sana, debemos recordar de dónde nos sacó el Señor, de dónde nos alcanzó Cristo. Y cuando hacemos esto, entonces vamos avanzando en este plan. Jesús mismo llama a los efesios a recordar, a hacer memoria. Esta palabra que encontramos aquí aparece como una orden, no es una sugerencia. No dice si quieren, pueden recordar, si les gusta, pueden hacerlo. Es una orden. Recuerda de dónde has caído. Si queremos ser una iglesia sana, debemos realmente hacer memoria, recordar, y si es necesario, ver al pasado para observar de dónde nos sacó Cristo Jesús. Y cuando hacemos eso, lo siguiente es arrepentirnos. Este plan no solamente es recordar y ver atrás, sino es también arrepentirnos. Y el arrepentimiento no es solo una acción, hermanos, de remordimiento, no solo es cargo de conciencia. Aquí se nos está diciendo que debemos usted y yo experimentar un cambio radical en nuestra vida, que si íbamos para este lado nos arrepentimos y vamos en dirección contraria. Eso es arrepentirse. Y si queremos ser una iglesia sana, debemos arrepentirnos. Debemos pensar de manera diferente sobre el pecado. Muchas veces consentimos nuestros malos hábitos, nuestras adicciones, nuestros pecados. Y eso es porque no nos estamos arrepintiendo de manera sincera. Esta palabra, arrepentirse, que está aquí en el texto, denota también una orden, un mandato que debe empezar a hacerse en el siguiente momento después de haberlo recibido. Así que cuando recordamos nuestro pasado, que es la primera acción, entonces nuestro presente lo vivimos de una manera distinta, porque ya nos hemos arrepentido. Y el tercer paso de este plan es permanecer. Una vez que uno recuerda de dónde me sacó Dios, una vez que uno se arrepiente y pide perdón, entonces permanece haciendo lo que a Dios le agrada. El pasaje aquí nos dice que Jesús les manda a los efesios a permanecer haciendo las obras buenas que hicieron al principio. Y esas obras a las que se refiere Cristo son obras claves para que nuestro amor, nuestro primer amor, sea restaurado. Así que algo que debemos hacer como iglesia para mantenernos sanos espiritualmente, para ser una iglesia que honre y glorifique a Dios, pues es permanecer haciendo lo que a Dios le agrada. Los creyentes de Éfeso, hermano, cuando recibieron la carta del apóstol Pablo, fueron llevados a reconocer su condición sin Cristo. Pero inmediatamente después Pablo los llevó a observar lo que Cristo hizo por ellos. Y una vez que los efesios entendieron su vida antes de Cristo y su vida después de haber recibido a Cristo, los efesios no fueron los mismos. Ellos empezaron realmente a hacer lo que Dios esperaba. Y empezaron y fueron animados a realmente permanecer con esperanza, con gratitud y con compromiso. Y esas 3 virtudes son necesarias en todo aquel miembro de esta congregación. Debe haber en nosotros esperanza, gratitud y también compromiso delante de Dios. La última característica para ser una iglesia sana, necesitamos vivir con promesas.
Necesitamos vivir con lo que Dios dice, porque lo que Él dice es cierto. Lo que Él dice va a suceder. Lo que Él promete, lo cumple. Él es fiel. Y usted y yo, si queremos ser una iglesia sana, necesitamos vivir con sus promesas. La cuarta característica debe llevarnos a la acción. Es una confianza en las promesas del Señor. Y quiero que observemos esta promesa que se compone de dos promesas. Dice el versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Así que esta promesa es una promesa que se conforma de dos promesas. Y son promesas que no solo son para los efesios, son también para los hermanos de la primera iglesia bautista de Veracruz. La primera promesa que nos hace el Señor a través de lo que escribe Juan es la promesa de vencer. Si usted y yo realmente vivimos de una manera pura, de una manera apasionada, de una manera planeada delante de Dios, vamos a poder vencer. Esa es una promesa. Esta promesa de vencer hace referencia a aquel que conquista, a aquel que sale victorioso. Cada uno de nosotros, de manera general y de forma unida como congregación, podemos realmente ser una iglesia sana delante de Dios. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Cristo ya venció. Porque Él salió victorioso. Al resucitar de la cruz al tercer día, Él venció al pecado, a la muerte y a Satanás mismo. Y solamente nosotros somos llamados por Dios a perseverar para poder vencer. Y todos los días debemos hacer esta acción, sabiendo que en Jesús, usted y yo, no somos vencedores, somos más que vencedores. Pero hay que creernos esto, hermanos, que en Cristo Jesús, usted y yo somos más que vencedores. Y la segunda parte de esta promesa tiene que ver con una celebración. Como iglesia, el día de hoy celebramos no solamente la clausura de nuestra campaña, no solamente celebramos que hemos terminado el estudio de un libro de la Biblia, unidos como congregación, sino también celebramos la obediencia de hermanos que en unos minutos se van a identificar con Cristo Jesús a través del bautismo. Estamos empezando a experimentar esta promesa, pero no solamente es eso. Esta celebración, esta promesa que Juan menciona, nos hace ver que tendremos derecho por medio de Cristo Jesús a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. ¿Y a dónde nos lleva esta referencia, hermanos? ¿A qué les suena el árbol de la vida? Al comienzo, en Génesis capítulo 2, versículo 9, donde los primeros hombres, Adán y Eva, recibieron un mandato de parte de Dios, en el cual podían comer de todo árbol que estaba en el huerto del Edén, a excepción de ese árbol. Y usted y yo tristemente sabemos en qué acabó esa historia. No obedecieron esa única instrucción. Y a raíz de eso, hoy usted y yo heredamos una naturaleza pecaminosa. Pero la promesa que Cristo nos da es que usted y yo podemos en un futuro, gracias a Cristo Jesús, disfrutar del fruto de ese árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Así que esta referencia, además de llevarnos a Génesis, nos lleva también al final en Apocalipsis, capítulo 22, versículo 2. Y lo que se nos quiere decir es que el Señor nos está reservando aquello que Adán y Eva perdieron por el pecado a través de Jesucristo. Tenemos la promesa de que vamos a recuperar esa condición si realmente vivimos de la manera que la palabra nos enseña.
Así que estas promesas no solamente nos animan, no solamente nos motivan, sino que nos dan seguridad de que todo el esfuerzo que usted y yo hacemos como iglesia, con la ayuda de Dios, es un esfuerzo, un sacrificio que vale la pena y que a su debido tiempo será recompensado. ¿Por qué? Porque el que prometió es fiel. El que prometió es fiel. Y usted y yo tenemos esa seguridad de que si Cristo nos prometió victoria y celebración, es algo seguro, siempre y cuando vivamos de esta forma. Termino diciéndole, hermano, que lo más sensato que podemos hacer el día de hoy es vivir como una iglesia sana, manteniéndonos sanos con la ayuda del Señor, porque no nos podemos sanar nosotros mismos porque estamos enfermos, contaminados. Pero Cristo Jesús, en su gracia y misericordia, nos dio al Espíritu Santo, que nos ayuda, nos capacita para mantenernos sanos. Pero para poder llegar a esta meta, alcanzar estas promesas, debemos tomar una decisión de manera personal. Porque a final de cuentas la iglesia de Jesucristo se compone de personas. Y si no me cree, volteen a verse. Somos personas individuales, cada uno, particulares del que está a la derecha y a la izquierda. Y de manera personal tenemos que tomar una decisión, aceptar delante del Señor este llamado que se nos da y vivir el resto de nuestra vida de esa manera. Vivir con pureza, con pasión, con planes y con las promesas de nuestro Señor. Solamente de esta manera vamos a llegar a ser una iglesia sana que realmente dé la gloria a Dios. Y usted puede observar, el Señor ya ha hecho su parte. Hemos estado estudiando ahí en la carta a los Efesios que el Señor ya nos ha bendecido, nos ha reconciliado, nos ha llamado, nos ha transformado, nos ha capacitado, nos fortalece, nos manda, nos envía, nos comisiona, nos acepta. Ahora solamente es necesario que como iglesia cada uno de nosotros tomemos en serio este reto que Dios nos da. Y entonces como iglesia que anhela ser una iglesia sana, tener un liderazgo que sea maduro, tener discípulos fuertes y que aquí en nuestra congregación se tengan relaciones sanas. Y cuando esto sea una realidad, en la primera iglesia bautista de Veracruz, el mundo verá en nosotros una iglesia sana. El mundo verá en nosotros una iglesia que ama al Señor. Y sobre todo, Dios será glorificado. Dios será reconocido. Porque una iglesia que vive de esa manera realmente da la gloria al Señor. Así que yo quisiera terminar invitándote a ti de manera personal a que medites, reflexiones de estos pasos que se necesitan dar para ser un hijo de Dios sano, que forme parte de una iglesia sana, en cuál debes y necesitas poner atención. Tal vez tú reconoces que necesitas vivir con mayor pureza delante de Dios. Tal vez tú reconoces que has dejado de sentir esa pasión por servir y adorar al Señor. O has vivido tu vida sin el plan de Dios para ti, para tu familia, para tu matrimonio. O has decidido vivir ignorando las promesas de Dios. Sea cual sea tu caso, hoy Dios nos da la oportunidad más importante de nuestra vida: tomar la decisión de ser hijos de Dios sanos, que conforman una iglesia sana para la gloria de nuestro Dios. Así que ahí en tu lugar, hermano, ¿por qué no cierras tus ojos? Vamos a orar, pero tú habla con Dios.
Identifica en qué área necesita su ayuda. Si es cuestión de pureza, si es cuestión de pasión, de planes, de promesas, pídele que Él te muestre eso y que te ayude realmente a hacer un cambio en tu vida. Señor, gracias porque nos muestras a través de tu palabra los pasos que debemos dar para ser una iglesia sana, que realmente dé la gloria a ti. Señor, anhelamos vivir de esta forma, puros delante de ti, apasionados por ti, con los planes que vienen de ti y con las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos ignorado la voz de tu Espíritu Santo que nos llama a hacer esos cambios y ajustes. Pero hoy, Señor, que estamos aquí terminando esta campaña, nos comprometemos a vivir de esta forma, con pureza, con pasión, con tus planes y con tus promesas, para darte a ti la honra y la gloria que tú mereces. Señor, haz tu obra en nosotros. Señor, haz tu obra con nosotros. Y Señor, también haz tu obra a pesar de nosotros. Esa es nuestra oración. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.